Estamos en pleno montaje de la exposición Dormir sobre un volcán, aquí en el Museo Marco, y es una serie también de 15 pinturas, si no conté mal, que te ha llevado unos cuantos años, desde 2022. Sí, 2021 ya había unas pruebas, pero 2022 empecé como más sistemáticamente a trabajar concentrada en eso. Bien, y entiendo que hay unas referencias muy específicas para esta serie, para las imágenes que componen la serie. ¿Qué es lo que llevó a que comenzaran? Un poco, en general, mi metodología de trabajo se fue dando así, hay como un corte medio abrupto entre lo que venía trabajando y el próximo proyecto, pero también una continuidad. Y creo que la continuidad se va a ver claramente en los espacios que elegí, que son domésticos, que tenía relación con lo que estaba haciendo antes, pero también una relación con el diálogo entre realidad y ficción. Yo venía usando o basándome en historias de Instagram, además de otras cosas, en donde nosotros nos ficcionalizamos esa realidad que vivimos. Entonces creo que hay una continuidad en eso, por más que ahora no tome imágenes reales o de archivo o de medios, sino que me metí en la ficción. La realidad ya estaba siendo un poquito incierta o un poquito ficcionalizada, entonces me hacía sentido. En este caso me capturo escenas de series transmitidas en plataformas de streaming, pero no me parecía un corte tan abrupto, ¿no? Porque si uno no tiene en cuenta, no sabe esa información, podrían ser escenas de cualquier persona tumbada en una cama, pero son detectives de ficción descansando delante de una cortina. Pero hubo entonces una necesidad de meterse en la ficción, en este caso para tener de trasfondo una realidad un poco despegada, pero que emergió hacia el final de la serie. Sí, y creo que también, como fue tan largo el proceso, final del 2021, 22, 23, 24, fue un contexto muy convulso también acá localmente e internacional, en donde esa incertidumbre en la que siento que vivíamos, yo no podía aferrarme a la realidad y dije, bueno, a ver qué pasa si empiezo desde la ficción, o por lo menos que los archivos esos sean de ficción. Además de que mi cotidianidad también era esa, yo consumo esas series, o sea, consumía y consumí también durante todos los 3 años esas series. Uno pensaría que ni la ficción, ni menos la ficción detectivesca de las series es algo que sea parte, como decías, de tu obra, pero ¿qué es lo que te atrajo en particular de esas escenas en particular que tomaste, de esas series en particular? Un poco, no sé, algo como medio romántico, decir, bueno, nadie está descifrando esta realidad, que, no sé, como querer buscar a esos personajes que se dedican a eso, ¿no? Como el detective, como en busca de velar un hecho, de descifrar, de investigar. Como me gustaba ese carácter del detective que intenta investigar sobre determinados hechos, descubrir qué está pasando en general son hechos criminales en las series, pero también es como mucho más general, porque esos detectives también de las series en general tienen características de sus personalidades que están abrumados, que están preocupados, tienen un malestar, algunos hasta problemas psíquicos. Es muy típico que esos personajes también estén en esos estados. Y además yo buscaba solo las escenas en donde la trama se detenía, ¿no? Como que no es el detective disparando y confrontándose con los criminales, sino en un espacio privado, que son pocas esas escenas, entonces tenía que verme bastantes temporadas de bastantes series para que aparezcan esas escenas en donde el detective está tumbado en la cama y en donde es más evidente su malestar. Entonces, en esa ficción de la cual vos tomás sus formas, en realidad hay como dos primeros ecos de lo real, ¿no? Por un lado está
esta búsqueda de la verdad, esta necesidad de develar una verdad de modo incansable. Y uso la palabra incansable porque justamente el otro eco de lo real es que te concentras en esa escena donde esos detectives incansables, o esas detectives incansables, que uno le pone ese nombre en realidad porque sabe esa referencia, pero cuando se ven las obras no se descubre, que no hay claridad sobre ese rol de los personajes. Es que ese carácter incansable está buscando descansar en las pinturas. Sí. Entonces ahí se abre esa vertiente, esa resquebrajadura, digamos, donde no hay un punto claro entre el cansancio y el descanso, ¿no? Que eso es lo que más te interesó. Sí, sí, porque también, por más que recién hice muchas referencias al personaje, al detective, también me di cuenta a medida que avanzaban las pinturas, mi actitud, o sea, la actitud que yo tenía frente como espectadora de esas series, era igual. O sea, yo capturaba la escena del detective tirado y yo estaba en la misma posición tirada. Entonces me gustaba pensar que el personaje de las pinturas es el detective, pero también es el que mira esas series. Como un doble... Y ahí también para incorporar al espectador, que se sienta parte de esas escenas, que se sienta familiarizado, como... que puede ser el detective y puede ser el espectador, ¿no? Como esas dos cosas. No, preguntaba en particular por este punto medio entre el cansancio y la imposibilidad de lograrlo. Claro, bueno. Cada uno de los personajes está no pudiendo descansar. Sí, bueno, y ahí, o sea, el carácter de los detectives que no pueden descansar, pero también el carácter del que mira series que no puede descansar. También me puse a investigar bastante sobre qué nos estaba pasando en ese sentido. Existe la frase famosa del dueño de Netflix que dice: el sueño es mi mayor enemigo, y también investigaciones que dicen que desde que existen las plataformas dormimos 2 horas menos. Entonces también había una relación ahí. Y después también me gustaba mucho pensar como la diferencia de cansancio y agotamiento. El cansancio en general tiene una causa. O sea, estás cansado porque trabajaste 24 horas sin parar. El agotamiento es mucho más profundo, no se sabe bien por qué. Y para mí la serie tiene esa, o intenta mostrar, reflejar esa, dije incertidumbre muchas veces, pero como de eso, de ese misterio. Por eso también la referencia a la cortina, ¿no? Como que la premisa era muy sencilla al principio cuando comencé, que era una frase de un detective de ficción descansando delante de una cortina, en su casa delante de una cortina. Lo que se ponía en discusión ahí era la palabra descansar. O sea, a medida que avanzaba yo me daba cuenta que esos personajes no estaban descansando nada y que la sociedad también consumista y adicta de estas series tampoco estaba descansando nada. Entonces ahí empecé como a meterme más en el tema del insomnio, Claro. La historia del insomnio, pero el insomnio en general. Y me gustaba también la palabra detective, en latín también es sacar la cubierta, como sacar la cubierta, correr la cortina, como la pregunta que hay detrás. Volviendo a cómo surge, hay muchos de mis proyectos surgen bastante por caprichos técnicos, ¿no? Y desafíos técnicos. Yo me había puesto el desafío cuando terminé el trabajo anterior de decir, ¿qué pasa si vuelvo a la escala mayor, ¿no? Como vuelvo a pintar en grande? Porque venía de los óleos de 20-30, todo un trabajo de años de aguatinta, de grabado también en pequeño formato. Entonces el primer desafío fue el tamaño. Las escenas estaban un poco estaban ahí en mi cabeza, la de los detectives, la serie, los personajes, acotar los espacios. Acotar los espacios hace que los cuerpos se hagan más monumentales porque están encerrados. Y después, bueno, pero si es más grande, ¿qué tamaño? Y ahí dije, bueno, tamaño ventana, que es el tamaño de una cortina, que es lo que cubre una ventana. Entonces el tamaño de las pinturas de todas es el mismo y es el tamaño estándar de una ventana. O sea, eso a nivel como más pragmático del asunto, ¿por qué cortina? Después también, ni bien las empecé, no le dejé demasía. Yo desde un principio sabía que no las iba a embastar,
No quería como esa rigidez, quería que se sigan sintiendo livianas, entonces las pinté de punta a punta, sin saber cómo iban a terminar siendo ni los dispositivos de montaje ni nada, pero de punta a punta, y después empezaron a surgir posibilidades de cómo hacer alusión también a la cortina, que cuando vean el montaje es muy sutil, que es solo como el blackout. Entonces hay como una referencia a la cortina real, y después sí, claramente lo simbólico de qué es lo que está detrás de eso. Y también con el realismo, porque cuando cambié de escala, cambiaron todas mis herramientas. Yo venía usando durante 15 años pinceles 01, 02, 03, y claramente tenés que cambiar esas herramientas, y ahí la pintura empieza a hacer un poco lo que quiere, y yo buscaba también eso, a usar, las primeras capas son muy aguadas, con mucho thinner, buscando esas chorreaduras que ahora se ven sutilmente, pero las primeras capas era un caos de poco pigmento y chorreaduras con aguarrás y con thinner para que caiga, y a medida que avanzaba iba usando cada vez más óleo, más materia, le iba dando más capas, pero siempre desde arriba hacia abajo. Entonces toda la parte de la cortina es la que es mucho más exagerada en su realismo, en su realismo, con unos volúmenes exagerados, unos claros oscuros exagerados. Yo quería que esas cortinas den esa sensación, y a medida que bajaba, en donde están las sábanas, las colchas, los pliegues del sillón o de la cama, dejaba muchas más huellas de esas chorreaduras iniciales. Porque también ahí vuelvo al título, vi muchos documentales de volcanes para ver la textura de esa lava ardiente, y quería dar esa sensación de algo que se mueve pero también está fosilizado, como quieto y movedizo, como esas camas inestables. Entonces, a propósito dejaba las huellas de esa gestualidad, de esas chorreaduras. Pero la parte de la cortina es como más un hiperrealismo. Exacto, ahí hay de nuevo entonces una convivencia, un estar entre dos mundos, que es lo que usa toda la serie de varios aspectos. Por un lado, esto último que decías de la lava, este líquido que está constantemente por transformarse en sólido. Al principio también esto que decías de las chorraduras y la presentación de las obras como cortinas blandas cayendo, pero aún así lo que se describe en la imagen tiene un grado de solidez por su cantidad de información. Sí. Están llenas de cosas las imágenes, y me interesaba esto que decías sobre el realismo y sobre cómo decidiste o por qué. Tengo una hipótesis que la compartimos, creo, pero por qué decidiste hacer una torsión surrealista a tu realismo habitual en esta serie. Sí, no fue intencional, como muchas de las cosas que suceden. No es que dije, bueno, voy a cambiar el registro del realismo que venía desarrollando. Un poco, al cambiar las herramientas, no controlás ciertas cosas. Y después, a medida que avanzaba y le estaba dando importancia a dejar la huella de esas chorreaduras, bueno, los volúmenes, todo empezó a tener un sentido que ya no era el de trasladar la imagen real de las capturas a la pintura. Ya la pintura empezaba a darme pistas en las que, bueno, yo no podía controlar del todo. Entonces, como a nivel plástico y de la materia, siento que perdí control. Entonces, al perder el control, perdés ese realismo que con una imagen en pequeño formato y como, sí, tenés más control sobre esa imagen. Ya el cuerpo empieza a comportarse de distinta manera frente a la tela. Y después, claramente, al estar lo onírico y el sueño como problemática, como ideas mucho más presente en mi cabeza mientras las pintaba,
y sí, se fue yendo para ese lado. Me acuerdo que en el taller, que en el proceso pictórico hay mucho tiempo de observación, más allá del accionar. Cuando las miraba, me gustaba ponerme en una tabla donde tenía los parlantes, y entonces sentía como una vibración mientras las veía. No sé, creo que también había una... Yo siento que no soy la única, que como sociedad también, cuando el mundo se vuelve tan incierto, te dejas llevar también por otras, como esto que decía antes, ¿no? Sentía que estaba más habilitada a perder el control. Como, bueno, si este volumen de acá, la pierna se transforma en sábana, no pasa nada. Muy lindo eso, porque todas las decisiones que, no sé si las que fuiste tomando, pero sí las que decidiste dejar en las obras, como los cambios de proporciones, los colores mucho más fuertes y vibrantes, sí, las propias chorreaduras, tienen su ubicación perfecta en las imágenes delirantes que se tienen en el momento de insomnio, al que se llega después de largas noches de agotamiento más insomnio. Y esto que decía del mundo de la coyuntura actual, tanto nacional como internacional, tiene mucho de y le debe mucho, lamentablemente, a ese tipo de imágenes de las que no podemos cerrar los ojos, de las que no podemos escapar, y tienen un grado de delirio que son en un bordecito son muy tenebrosas, muy terroríficas. Sí. Es imposible. Sí, y además como que también me había puesto el desafío, porque eran 15 pinturas en donde los cambios eran pocos. Siempre había un personaje centrado en una cama. Fui despojando cada vez más de objetos. Por ahí en las escenas había un teléfono o un cuadro, pero cada vez fui despojando más. Y al tener pocos elementos, con la gestualidad de la pintura tenía que plasmar el drama. Y entonces por eso me parece que me concentré en eso, ¿no? Como la distorsión de las formas iba a ser lo que refleja en el drama, no los objetos, porque eran muy pocos. Era un cuerpo, un par de sábanas, una cortina, no hay muchos elementos que yo pueda usar como elementos narrativos. Entonces por eso me parece que me centré en que lo que iba a demostrar ese drama, por más que también había otra cosa. En un momento, cuando yo me di cuenta que se desdoblaba el personaje, que era el adicto a las series y el detective, yo tenía que buscar la búsqueda se complejizaba, porque tenía que buscar un detective justo, agarrarlo en el momento, que se desploma en la cama y que tenga una cortina, y además que no se le vea el rostro, porque yo no quería que sea Colin Farrell, que el espectador después mire la pintura y reconozca al actor, sino que se reconozca a sí mismo. Entonces, además de las restricciones de búsqueda, no se le tenía que ver el rostro. Entonces, claro, me di cuenta que las capturas terminaban siendo muchas en las que se tapaba la cara, y ahí decía, ¿cómo demuestro el drama? Porque no tengo gestualidad, si no hay rostro, no tengo esos mecanismos de los gestos de la cara para demostrar los malestares. Entonces al final me di cuenta que los personajes son las manos, como los que demuestran el estar abrumado y el no poder dormir, y esa angustia son como aprieta la almohada, como aprieta su rostro. Y entonces ahí también terminé decidiendo en la composición centrar las manos. En la mayoría la mano está en el centro de la pintura, porque terminaron siendo el personaje principal.